Imagina una puerta antigua en el límite de una ciudad. La piedra ennegrecida, como si hubiera pasado por el fuego. Y justo encima, marcas profundas, arañazos en forma de garras, grabados a casi 3 alturas humanas del suelo. Eso nos lleva a la pregunta central de Guardians of Tartaria. ¿Por qué las leyendas de gigantes se concentran exactamente en estas entradas antiguas? Las historias no se adhieren a palacios reales, ni a templos, ni a los centros urbanos, solo a las puertas. La gente que vive cerca habla en voz baja. Dicen, aquí vigilaban. Incluso los militares, según cuentan, se sentían incómodos al pasar. Con el tiempo, un joven investigador descubre algo más inquietante. Diarios de expediciones con páginas arrancadas a propósito, y un símbolo que se repite en lo que queda. Una puerta, acompañada de la palabra guardianes. La situación se vuelve aún más oscura cuando algunas puertas revelan un segundo nivel, oculto, lo que sugiere que la entrada original no estaba pensada para proporciones humanas comunes, y que alguien hizo un esfuerzo considerable por sellarla con ladrillos. ¿Es solo una leyenda turística más? ¿O alguien se aseguró de que camináramos frente a estas estructuras todos los días sin reconocer su verdadera función? Si los guardianes de Tartaria son puramente míticos, ¿por qué puertas antiguas en distintas ciudades y países repiten exactamente las mismas historias? Mi investigación no empezó pensando en gigantes. Buscaba algo mucho más aburrido: rutas comerciales históricas, registros de peajes, documentos polvorientos de cruces fronterizos. El tipo de trabajo de archivo que suele dormir a cualquiera. Todo cambió cuando me encontré con la puerta. Estaba justo a las afueras de una pequeña ciudad de Europa Central, uno de esos lugares que los turistas ignoran sin pensarlo 2 veces, un sitio que parece abandonado por la historia, o borrado deliberadamente de ella. La piedra se veía casi negra en ciertas zonas, como si hubiera estado expuesta a un calor extremo. Y las proporciones simplemente no encajaban. No como si un artesano medieval hubiera cometido un error, sino como si la estructura hubiera servido a alguien completamente distinto. La entrada se elevaba casi 5 metros. La manija estaba a la altura del pecho de alguien que superara los 2 metros. Y allí, fuera del alcance normal de cualquier persona, surcos profundos marcaban la piedra a 3 alturas humanas. Cuando pregunté a los habitantes del lugar, una anciana apenas reaccionó. Se encogió de hombros y dijo simplemente: los guardianes, no soldados, no reyes, no aristócratas a caballo, guardianes. Como si no hiciera falta ninguna explicación. Como si ese conocimiento siempre hubiera estado ahí. Más tarde encontré el mismo término en documentos de expediciones de la década de 1880, donde un investigador alemán catalogaba numerosas puertas similares a lo largo de lo que entonces se llamaba los territorios orientales. Su diario contenía mediciones que desafiaban cualquier explicación lógica. Marcos de puertas absurdamente altos, escalones demasiado elevados, pasillos interiores que parecían diseñados para ocupantes de mayor tamaño. Ahí fue cuando mi inquietud se volvió real. Algunas páginas habían desaparecido, no se habían degradado con el tiempo, no estaban dañadas por la humedad, ni consumidas por el fuego. Habían sido retiradas con limpieza, cortadas, extraídas a propósito, como si alguien hubiera pasado una hoja con una cuchilla para sacar pruebas del libro. Y en los márgenes de las páginas que sobrevivieron, aparecía el mismo símbolo, una y otra vez. Un arco sencillo, una puerta, y junto a ella, una sola palabra: guardianes. Al principio me convencí de que no significaba nada. Folclore antiguo pegado a piedra antigua. Ese tipo de historias que la gente repite sobre cualquier cosa vieja hasta que la repetición las vuelve reales. Luego vi las fotografías. No ilustraciones artísticas, no leyendas reinterpretadas con el paso de los siglos. Fotografías reales. Cartes de visita de las décadas de 1860 y 1870. Retratos formales tomados exactamente en esos lugares.
y en algunas de esas imágenes aparecían figuras que no encajaban con nuestra realidad. Hombres de pie junto a la puerta. Pero la puerta no los empequeñecía como debería. Las proporciones funcionaban. La escala tenía sentido. Como si la puerta hubiera sido construida para alguien de exactamente ese tamaño. No de 8 pies, no de 12, sino lo bastante grande como para que las puertas modernas resultaran opresivas. Lo bastante grande como para que las escaleras actuales parecieran muebles diseñados para niños. Intenté descartarlo todo, atribuirlo a trucos fotográficos, a perspectiva forzada, a las explicaciones cómodas de siempre. Pero la perspectiva forzada no explica por qué las mismas proporciones aparecen en puertas repartidas entre Alemania, Inglaterra y el medio oeste estadounidense. No explica por qué el folclore local, contado en comunidades supuestamente aisladas, gira alrededor de la misma idea. Figuras altas en los umbrales, vigilantes en las puertas, guardianes que ocupaban lugares donde los soldados comunes temían apostarse. Y desde luego no explica algo todavía más extraño. Alguien dedicó un esfuerzo considerable a sellar un segundo nivel. Porque en ciertas puertas, las más antiguas, las que no han sido restauradas para convertirse en postales turísticas, existe otra entrada, situada más arriba, bloqueada con mampostería más reciente, oculta tras siglos de enredaderas, hollín y abandono. Una entrada que no fue construida para nosotros. He dedicado 6 meses a seguir este rastro. Y lo que empezó como simple curiosidad, se ha transformado en algo más denso. Algo que se me mete en la cabeza por la noche, y no se va. Porque el patrón es demasiado consistente para ignorarlo. Las puertas aparecen siempre en los mismos tipos de lugares. Perímetros urbanos, cruces comerciales, cuellos de botella estratégicos, espacios diseñados para regular el movimiento. Y las leyendas se agrupan alrededor de los mismos temas: guardianes, vigilantes, autoridad situada en el umbral. Las mediciones se repiten dentro del mismo rango, una y otra vez, en culturas que, en teoría, nunca compartieron una sola historia. Y en cada lugar al que voy ocurre lo mismo. Faltan fragmentos, los archivos han sido reorganizados, las fotografías están mal catalogadas, las estructuras han sido renovadas hasta que la configuración original desaparece, reemplazada por algo más seguro, más pequeño, más fácil de explicar. Así que aquí está la pregunta que no me suelta. Si los guardianes nunca existieron, ¿por qué las puertas insisten en contar la misma historia? Si todo esto no es más que folclore, ¿por qué alguien sigue editando el registro histórico? Y si estas entradas siempre estuvieron pensadas para gente de nuestro tamaño, ¿por qué transmiten la sensación de que están esperando a que alguien regrese? La frase de la anciana se me quedó grabada más tiempo del debido. Los guardianes, dicha como quien enuncia una obviedad, como decir que el cielo es azul. Así que empecé a reunir las historias, no de libros publicados, esos habían sido editados, reescritos y corregidos durante siglos, sino directamente de las personas que aún viven cerca de las puertas, de aquellos cuyos abuelos transmitieron información que nunca entró en los documentos oficiales. Y lo que encontré fue inquietante. Las leyendas no estaban dispersas al azar. No eran cuentos populares pegados a cualquier piedra vieja. Se agrupaban de forma cerrada, constante, casi sistemática, alrededor de lugares muy concretos: puertas, puestos de peaje, garitas, límites de la ciudad. Siempre los bordes, nunca el centro. Un agricultor anciano en Baviera hablaba de Der Lange, el Alto, que supuestamente permaneció en la puerta oriental de su aldea hasta el tiempo del olvido. No supo decir cuándo ocurrió eso. Nadie podía. Pero la expresión había pasado por su familia durante 4 generaciones. Un maestro jubilado en Yorkshire describió el vigilante del arco, una figura tan alta que a los niños se les advertía que nunca miraran hacia arriba al cruzar la antigua puerta romana después del anochecer. Verás lo que no debe verse, decía la rima. En Pensilvania, una mujer cuya familia ocupaba la misma granja desde la década de 1840, me mostró el diario de su tatarabuela,
En una entrada se mencionaba al viejo guardián junto a la puerta de piedra, y se anotaba que su marido se negaba a hablar de lo que había visto allí cuando era niño. 3 países, 3 idiomas, 3 conjuntos de historias que nunca se cruzaron, y aún así, emergía un solo patrón. Empecé a cartografiarlas, primero con chinches sobre un tablero, luego con una base de datos completa, ubicación, primera mención documentada, palabras clave asociadas a las puertas, características físicas y cómo describían los locales la sensación de estar allí. Y fue entonces cuando el verdadero miedo se asentó, porque las historias no se agrupaban alrededor de cualquier puerta. Se concentraban en puertas con rasgos físicos idénticos, proporciones sobredimensionadas, trabajo de piedra inusual y señales claras de modificación, arcos rellenados, segundos niveles sellados, herrajes originales retirados y sustituidos por otros más pequeños, como si alguien hubiera recorrido estos lugares uno por uno, haciendo ajustes. Las leyendas compartían además algo más, una sensación. Cada persona con la que hablé describía la misma incomodidad al estar cerca de esas entradas. No pánico, no ese miedo fácil de explicar, sino algo más antiguo. La impresión de ser observado por algo que ya no estaba, o que aún no había llegado. Una frase aparecía una y otra vez en los relatos más antiguos, cruzando idiomas que no deberían compartir una raíz común. Se quedaron para que pudiéramos pasar. En pasado, no se quedan, no se quedarán. Se quedaron, como si quienes contaban las historias supieran, siempre lo hubieran sabido, que los guardianes ya se habían ido, que lo único que quedaba era la arquitectura de su ausencia. Puertas construidas para cuerpos que ya no las atravesaban. Umbrales que seguían esperando pasos que dejaron de llegar. Llevé el patrón a una folclorista, lo descartó de inmediato. Sesgo de confirmación, ves lo que quieres ver, dijo. Tal vez tenía razón, pero el sesgo de confirmación no explica por qué las puertas coinciden con las leyendas. No explica por qué las mediciones encajan, y no explica por qué, cuando le pregunté por las entradas superiores selladas, cambió de tema de forma brusca. Las leyendas no prueban nada, pero señalan hacia algún lugar. Y a partir de aquí seguimos esa dirección, hacia 3 puertas en 3 continentes que comparten detalles que ningún folclore debería ser capaz de inventar. El folclore viaja. Las historias se mueven con comerciantes, soldados, inmigrantes. Una leyenda nacida en un valle puede aparecer a 3000 millas de distancia en una sola generación. Eso me repetía a mí mismo. Hasta que visité las puertas en persona, esta vez no a través de fotografías, ni mediante relatos de terceros. Me planté frente a ellas, las medí, puse las manos sobre la piedra, y las explicaciones dejaron de funcionar. La primera puerta estaba en Alemania, en una pequeña localidad cerca de la frontera checa. Oficialmente, la estructura databa de finales del siglo XVII, pero las piedras de los cimientos eran más antiguas, mucho más. Los registros locales mencionaban una reconstrucción tras un incendio, pero ningún otro documento del archivo municipal confirmaba que ese incendio hubiera ocurrido jamás. La abertura medía 4,2 metros de altura. Las bisagras de hierro originales, aún visibles bajo añadidos posteriores, estaban montadas a 2,8 metros, y la piedra del umbral mostraba un desgaste propio de siglos de tránsito, pero el desgaste se concentraba en el centro, mientras que los bordes permanecían extrañamente intactos, como si la gente hubiera pasado en fila, evitando los lados, o como si aquello que solía atravesarla ocupara casi todo el ancho. La segunda puerta estaba en Inglaterra, en un pueblo de mercado de los Cotswolds. Otra arquitectura, otro siglo, otra cultura, y aún así, surgían las mismas proporciones. Altura de la puerta, 4,4 metros. Puntos de las bisagras, 2,7 metros. El desgaste, otra vez centrado con piedra limpia a ambos lados. Medí 2 veces, luego una tercera.
Las cifras coincidían al centímetro. La tercera puerta fue la que rompió algo dentro de mí. Estaba en una zona rural de Ohio. Todo el mundo la llamaba la vieja casa de peaje, aunque no existía ningún registro de que allí se hubieran cobrado peajes. Los vecinos decían que era más antigua que el propio pueblo. Algunos incluso insistían en que precedía por completo al asentamiento europeo. Eso debería haber sido imposible, ¿no? Altura de la puerta, 4,3 metros. Posición de las bisagras, 2,8 metros. Patrón de desgaste, idéntico. 3 puertas, 3 continentes, 3 grupos de constructores que, en teoría, nunca compartieron planos, nunca se conocieron, nunca intercambiaron técnicas. Y sin embargo, las mismas medidas, la misma lógica de diseño, la misma plantilla invisible gobernándolo todo. Me senté en el coche frente a la puerta de Ohio durante 1 hora, intentando forzar una explicación racional. Tal vez existía un sistema de medidas medieval estándar. Tal vez los constructores europeos llevaron las mismas tradiciones arquitectónicas a todas partes. Tal vez yo estaba midiendo mal. Pero los estándares medievales variaban enormemente entre regiones. Y los constructores europeos en América usaban otras proporciones. Había medido decenas de estructuras coloniales para confirmarlo. Mis números eran sólidos. Cada medición la había comprobado 3 veces. El patrón era demasiado limpio para descartarlo. Y luego estaban los detalles que ningún folclore podría haber inventado por accidente. Las 3 puertas compartían el mismo detalle interior. Uno idéntico. Un pequeño nicho incrustado en la pared, a unos 3 metros de altura. Demasiado pequeño para hacer una ventana. Demasiado alto para hacer una repisa normal. Sin una función evidente, salvo por una cosa. Dentro de cada nicho encontré orificios de anclaje. 4. Dispuestos en forma de cuadrado. Allí había estado fijado algo. Algo lo bastante pesado como para requerir anclajes reales, clavados directamente en la piedra. Y alguien lo había retirado. Pregunté a historiadores locales por esos nichos. Ninguno los había notado antes. Ninguno pudo explicarlos. Y todos, sin excepción, mostraron incomodidad en el mismo instante en que insistí un poco más. Las puertas no son apariciones aleatorias, no son coincidencias. Son coordenadas. Puntos en un mapa que hemos sido entrenados para no leer. Y a partir de aquí, miramos lo que las fotografías realmente muestran. Porque una vez que sabes qué buscar, ya no puedes dejar de verlo. Creí que las puertas eran la prueba. Me equivoqué. Las puertas son solo el escenario. Las fotografías son la evidencia. Y cuando aprendes a leerlas, todo cambia. Empecé por la pregunta más obvia. ¿Cómo sabemos que las fotografías antiguas no fueron falsificadas? A los victorianos les encantaban los trucos, dobles exposiciones, perspectiva forzada, gigantes y hadas fabricados como entretenimiento de salón. Así que estudié las técnicas. Aprendí cómo se hacían los engaños. Luego regresé a las fotos de las puertas y busqué las costuras reveladoras. No las encontré. Las imágenes que analicé no eran bromas de estudio. Eran tomas exteriores, calles, mercados, entradas de puertas, decenas de personas en el encuadre, fondos llenos de actividad, luz coherente, sombras coherentes. Escenas del tipo que es brutalmente difícil falsificar de manera convincente, incluso hoy. Y en esas fotografías, las proporciones no mentían. Hay algo que la mayoría pasa por alto sobre la fotografía del siglo XIX. Las cámaras no interpretaban, registraban. No había Photoshop, no había capas digitales, no había retoques rápidos con un ratón. Lo que la lente captaba era lo que estaba delante de ella en el momento en que se abría el obturador. Y los fotógrafos no intentaban documentar gigantes. La mayoría ni siquiera estaba buscando misterios. Documentaban arquitectura, vistas urbanas, escenas de calle, espacios públicos. Las personas eran secundarias, trabajadores, comerciantes, transeúntes que simplemente estaban allí. Pero algunas de esas figuras no encajan con la escala que hemos aprendido a aceptar. Encontré una fotografía de 1878.
Una puerta en Europa del Este. Una multitud reunida, parecía día de mercado. Cerca de la entrada había 3 hombres de pie. 2 de ellos le llegaban al pecho al tercero. No eran niños, eran hombres adultos, barbudos, con proporciones normales, y junto a ellos, alguien que los superaba por casi 1 metro. La figura alta no estaba posando, no estaba centrada, no estaba encuadrada como una atracción de circo. Simplemente estaba allí, parte de la multitud, como si su presencia fuera algo corriente. Luego encontré otra fotografía de 1865. Otro país, otra puerta similar, la misma composición, la arquitectura como tema principal, la gente como detalle de fondo. Y allí, cerca del borde del encuadre, había una figura cuya cabeza casi alcanzaba la parte superior de una puerta que medía más de 4 metros. La explicación oficial sería distorsión de perspectiva, que estaba más cerca de la cámara y por eso parecía más grande. Pero las sombras no lo respaldan. Las proporciones del cuerpo en relación con los objetos cercanos no lo respaldan. Y el patrón de desgaste del umbral donde está parado coincide con lo que medí en las otras puertas. Centrado, profundo, usado durante siglos, como si algo grande lo atravesara una y otra vez. No estaba flotando hacia la lente, estaba en la entrada, a escala real, sin trucos evidentes. Y aquí es donde se vuelve peligroso. Porque una vez que ves el patrón en una fotografía, empiezas a verlo en todas. Una figura demasiado alta en una multitud. Una puerta que de pronto tiene sentido cuando una persona concreta la cruza. Muebles al fondo, que parecen sobredimensionados hasta que notas quién está sentado en ellos y con qué facilidad encaja. Y entonces tienes que hacerte la pregunta que nadie quiere hacerse. ¿Estoy encontrando pruebas o estoy perdiendo el contacto con la realidad? Me lo he preguntado todos los días durante 4 meses. Pero hay algo que me obliga a seguir. Las fotografías no son aleatorias. Las figuras altas aparecen en contextos muy específicos, cerca de puertas, cerca de edificios oficiales, cerca de los lugares donde se controlaba el movimiento y se hacía cumplir la autoridad. Nunca en campos abiertos, nunca en reuniones familiares, nunca en habitaciones privadas donde nadie observa, siempre donde se ejercía el poder, siempre donde alguien tenía que vigilar. Y a continuación enfrentamos lo que ese patrón implica y por qué un hombre que una vez cubrió la mitad de los mapas del mundo ha desaparecido casi por completo. Tengo que hablarte de una palabra que solía ocupar los mapas más grandes del planeta. Una palabra que llegó a abarcar más territorio que la mayoría de los imperios que nos enseñan en la escuela. Tartaria. Abre un mapa de 1700 y allí está, extendida desde los montes Urales hasta el Océano Pacífico. Una masa de tierra mayor que Europa y China juntas. Está claramente etiquetada, descrita con detalle, mencionada en cartas diplomáticas, acuerdos comerciales, diarios de exploración. Ahora abre un atlas moderno, y ha desaparecido. No renombrada de forma clara y rastreable. No dividida limpiamente en nuevos países con un rastro documental evidente. Simplemente borrada, como si nunca hubiera existido. Yo me encontré con la palabra por primera vez en los márgenes de aquellas notas de expedición, las mismas que tenían páginas arrancadas. El investigador alemán había escrito Tartarisches Tor junto a uno de sus bocetos de puertas. Puertas tartáricas. Al principio pensé que era un error de traducción, un término antiguo para algo mongol quizá, una palabra que simplemente había envejecido y caído en desuso. Pero empecé a seguir el nombre a través de la historia de los mapas, y lo que vi me perturbó más que cualquier otra cosa. En el siglo XVI, Tartaria aparece en casi todos los mapas europeos, no como una mancha difusa, no como una suposición. Las ciudades están marcadas, las rutas trazadas. La región aparece organizada, importante, habitada. En el siglo XVII, los límites empiezan a moverse. Algunas ciudades desaparecen, otras cambian de nombre.
Los contornos se ajustan como si alguien estuviera reescribiendo la historia mientras finge que nada ha cambiado. En el siglo XVIII, el territorio se encoge. Regiones enteras se relabelan como desconocidas o se absorben silenciosamente en imperios vecinos. Imperios que, según muchos relatos de la misma época, en realidad no controlaban esas zonas. En el siglo XIX, Tartaria queda reducida a una nota al pie. Una curiosidad histórica, un malentendido medieval, una palabra que se pronuncia con una sonrisa incómoda, como si fuera vergonzoso siquiera mencionarla. En el siglo XX, desaparece por completo. Y así no funciona la geografía. Las regiones no desaparecen sin más. Son conquistadas, renombradas, divididas. La tierra permanece, las ciudades permanecen. La gente vive allí, la gente recuerda. A menos que lo que se borre sea precisamente el recuerdo. Busqué trabajos académicos sobre Tartaria, y casi no hay. Los pocos que existen suelen tratarla como un error cartográfico, un nombre genérico que los europeos usaban para territorios que no comprendían. Pero esa explicación no se sostiene. Esos mapas no eran vagos, no colocaban una palabra sobre un vacío indefinido. Mostraban ciudades concretas, caminos específicos, rasgos reconocibles, a veces incluso detalles arquitectónicos. Puertas. Puertas grandes. Puertas con proporciones que coinciden exactamente con las que he estado midiendo. Y las descripciones escritas tampoco eran divagaciones confusas. Los viajeros anotaban lo que veían. Describían edificios, infraestructura, mercados, rutas. Cosas que no inventas por accidente si nunca has estado allí. Algunos de esos relatos mencionan guardianes, figuras altas en las entradas de las ciudades, oficiales que supervisaban el comercio y controlaban el movimiento, seres que imponían respeto no por las armas, sino por pura presencia física, por escala. Los relatos están dispersos. Muchos son fragmentarios. Algunos se cortan a mitad de frase, como si el autor se hubiera quedado sin espacio o sin permiso. Pero existen. Y luego dejan de existir justo cuando Tartaria empieza a desaparecer de los mapas. No sé qué fue Tartaria. No sé si los guardianes eran reales en el sentido exacto en que solemos usar la palabra real. Pero sé esto. Algo estuvo allí. Algo lo bastante significativo como para ser documentado durante siglos. Algo lo bastante importante como para ser nombrado, redibujado y renombrado una y otra vez. Algo que exigió puertas construidas a una escala que todavía no sabemos explicar. Y alguien quiso que lo olvidáramos. Porque las puertas siguen ahí, las fotografías siguen ahí, y el nombre sigue reapareciendo, por más veces que intenten enterrarlo. Y a partir de aquí pasamos de los mapas al significado. Porque si los guardianes existieron, no estaban solo de pie frente a puertas, estaban custodiando algo. Tenemos que detenernos y hacernos una pregunta simple. ¿Por qué puertas? No muros, no torres, no fortalezas, castillos ni palacios. Puertas. Si querías mostrar poder en el mundo antiguo, normalmente construías hacia arriba. La altura significaba dominio. Los templos se elevaban hacia el cielo. Los castillos dominaban los valles. Los reyes se sentaban en tronos elevados para que todos tuvieran que mirar hacia arriba. Pero las puertas son distintas. Las puertas son poder en línea recta. No existen para impresionar, existen para controlar. Un muro mantiene a todos fuera. Una puerta elige. Y quien controla la puerta controla todo lo que pasa por ella. El comercio, los impuestos, la información, las personas. Esto fue lo que no vi al principio. Estaba tan atrapado en el tamaño, las mediciones, las proporciones, la piedra, las bisagras, que olvidé preguntarme qué hacen realmente las puertas. Regulan. En la Europa medieval, las puertas de las ciudades no eran simples entradas, eran puestos de control, oficinas de aduana, lugares donde los conflictos comenzaban y se resolvían rápido. Si querías entrar a una ciudad, respondías ante quien estuviera en la puerta.
Tus mercancías eran inspeccionadas, tus documentos revisados, tu valor evaluado. Y en la práctica, el guardián de la puerta podía tener más poder diario que el propio rey. Piénsalo un momento. Un rey emite decretos. Un guardián de puerta hace cumplir la realidad. El rey controla la idea de la ciudad. El guardián controla la ciudad real. Cada persona, cada carreta, cada saco de grano que entra o sale. Ahora imagina que ese guardián es más alto que cualquier soldado del ejército. Imagina que llegas como comerciante con un carro lleno de mercancía, y la figura que da un paso al frente para inspeccionar tu carga mide casi 3 metros. No es un monstruo, no es una criatura de cuento, es un hombre, pero no un hombre como tú. No discutes con alguien así, no pones a prueba los límites, no negocias como lo harías con un funcionario común, ni siquiera sostienes la mirada, a menos que él lo permita. Eso es lo que describen las leyendas. No gigantes arrasando aldeas, no monstruos cazando personas, guardianes, funcionarios, seres cuyo trabajo era el control y cuya presencia física hacía ese control absoluto. El folclore no habla principalmente de terror, habla de autoridad. Se quedaron para que pudiéramos pasar. La frase vuelve una y otra vez en los relatos más antiguos. No, nos bloquearon el paso. No, nos amenazaron. Se quedaron. Su sola presencia bastaba. Y hay algo que no puedo dejar de pensar. Si estuvieras construyendo un sistema de control, una red de puertas que se extendiera miles de kilómetros, ¿qué necesitarías? Necesitarías consistencia, las mismas proporciones, la misma lógica de diseño, las mismas medidas en cada punto de control, para que el sistema funcionara igual en todas partes. Necesitarías autoridad, figuras capaces de imponer obediencia sin desenvainar una espada, figuras cuya realidad física hiciera que resistirse pareciera inútil antes incluso de intentarlo. Y necesitarías amnesia. Porque cuando ese sistema terminara, cuando los guardianes ya no estuvieran, haría falta que la gente olvidara, que atravesara esas puertas todos los días sin hacerse la pregunta más peligrosa de todas. ¿Para quién fueron construidas? Las puertas no son monumentos, son infraestructura, y a partir de aquí las atravesamos hacia los espacios que hay más allá. Porque las puertas no son la parte más extraña. Lo verdaderamente inquietante es lo que hay dentro. Yo asumía que las puertas eran excepciones, entradas grandiosas para impresionar, umbrales ceremoniales pensados para desfiles y días especiales. Ese tipo de exageración arquitectónica que todas las culturas usan de vez en cuando. Pero luego entré. El primer edificio que visité fue una antigua sede administrativa en una pequeña ciudad alemana. La puerta conducía allí. Mismas proporciones, mismas medidas, la misma historia local. Décadas atrás, los funcionarios habían convertido el lugar en un museo. Las exposiciones eran olvidables. El edificio no. El corredor principal se elevaba casi 5 metros. No era un salón de baile. No era la nave de una catedral. Era solo un corredor, un pasillo para ir de una habitación a otra. Medí los escalones. 28 centímetros de altura. Casi el doble del estándar moderno. Subirlos no se sentía como subir escaleras. Se sentía como escalar una escalera vertical. Un movimiento pesado tras otro. Luego medí las manijas. 140 centímetros. Cómodas para alguien de más de 2 metros. Incómodas para todos los demás. Y no eran puertas decorativas. No estaban allí para impresionar. Daban a oficinas, a almacenes, a zonas traseras, los espacios aburridos, donde el trabajo real ocurre todos los días. Intenté explicarlo de 1000 maneras. Una elección estética, grandiosidad barroca, ego arquitectónico. Pero los edificios barrocos no mantienen esa escala en sus zonas de servicio. Gastan el esfuerzo en los espacios públicos y recortan en todo lo demás. Las cocinas no se construyen como salones de baile. Los pasillos traseros no se tratan como palacios. Y sin embargo, este edificio era coherente de principio a fin.
cada sala, cada pasaje, cada umbral, como si quienes trabajaban allí necesitaran esa escala no para los visitantes, sino para ellos mismos. Encontré el mismo patrón en Inglaterra, en una antigua casa gremial convertida en pub. Los techos habían sido bajados. Se notaba. Se veía claramente la línea donde el yeso viejo se encontraba con los paneles más nuevos, como si alguien hubiera intentado ocultar la altura original. Pero los huesos del edificio seguían ahí. Alféizares de ventanas a la altura del pecho de un adulto moderno. Puertas interiores que te obligaban a subir un escalón para cruzarlas, como si el suelo se hubiera hundido con el tiempo. Una repisa de chimenea a la que no podía llegar sin ponerme de puntillas. Cuando pregunté por ello, el dueño del pub se rió. «Constructores antiguos, gustos raros», dijo. Pero los gustos raros no se repiten con los mismos números a lo largo de siglos y continentes. En Ohio encontré un antiguo juzgado con las mismas proporciones, los mismos peldaños, la misma altura de las manillas, la misma holgura del techo que hacía que las salas se sintieran extrañamente vacías, incluso cuando estaban llenas de gente. El edificio había sido renovado en la década de 1920. Se elevaron los suelos, se estrecharon las puertas, se instalaron falsos techos para ocultar las alturas originales. Pero en el sótano, donde nadie se molestó en ajustar nada, las proporciones antiguas sobrevivieron. Me quedé allí abajo 20 minutos, simplemente de pie, sintiendo el espacio, y no se sentía como un edificio diseñado para impresionar a visitantes. Se sentía como un edificio diseñado para ser usado por alguien todos los días, el mismo alguien que atravesaba las puertas. Y esto es lo que lo cambia todo. Las puertas pueden explicarse de 1000 maneras. Puedes llamarlas ceremoniales, simbólicas. Decir que fueron construidas para hacer que la entrada a una ciudad se sintiera importante. Pero los pasillos interiores, los peldaños de las escaleras, las manillas, las oficinas traseras, eso no se construye para el simbolismo. Se construye para la función, para cuerpos que necesitan moverse por el espacio, para piernas que suben escaleras, para manos que alcanzan manillas sin pensarlo. Estas medidas no son accidentes, son ergonomía. Y a continuación observamos para quién fueron construidos estos espacios, sin apoyarnos en leyendas ni folclore, sino reconstruyendo un perfil a partir de la propia arquitectura. He pasado meses evitando esta sección, porque en el momento en que empiezas a describir quiénes eran los guardianes, cruzas una línea. Dejas de ser un investigador que solo hace preguntas y te conviertes en alguien que parece estar haciendo afirmaciones. Pero la evidencia se acumula, el patrón es demasiado consistente, y callar ahora se siente más deshonesto que hablar. Así que esto es lo que nos dice la arquitectura. Las manillas de las puertas sugieren un alcance cómodo de entre 140 y 150 centímetros. En un cuerpo humano proporcional, eso apuntan a una estatura aproximada de entre 240 y 270 centímetros, entre 8 y 9 pies de altura. No gigantes de cuento, no titanes míticos, simplemente más grandes, de forma constante y evidente. Los peldaños sugieren piernas alrededor de un 40% más largas que la media moderna. Las alturas de los techos sugieren una preferencia por al menos 1 metro completo de espacio libre sobre la cabeza, la misma zona de confort invisible que la mayoría de las personas desea sin darse cuenta. Las puertas sugieren una anchura de hombros de unos 120 centímetros. Ancha, imponente, pero no monstruosa. Si lo juntas todo, aparece un perfil, altos, anchos, proporcionales, construidos como humanos, solo que a otra escala. Seres que destacarían en cualquier multitud, pero que no se verían fuera de lugar. Simplemente, más. Las fotografías respaldan todo esto. Las figuras que he identificado no tienen proporciones deformadas. Sus cabezas no son pequeñas, sus extremidades no están estiradas ni torcidas. Parecen personas. Simplemente no se parecen a nosotros. Y hay una idea que no consigo sacarme de la cabeza. Tenían vidas.
Si los guardianes existieron, si permanecían de pie en las puertas, si trabajaban dentro de esos edificios y se movían por esos pasillos, entonces no eran estatuas colocadas para impresionar. Eran seres con rutinas, con comidas, con hábitos, con ese mismo aburrimiento diario que entiende cualquiera que haya trabajado alguna vez. Tal vez incluso tenían familias. Los relatos más antiguos lo insinúan. Una leyenda bávara menciona a la esposa del alto, llevándole comida a la puerta. Un registro parroquial inglés de 1743 hace referencia a los hijos de los guardianes, inscritos en una escuela local, y señala que necesitaban asientos especiales. No son historias de monstruos. Se leen como personas viviendo entre personas, haciendo su trabajo, criando hijos, ocupando espacio dentro de una comunidad, hasta que dejaron de hacerlo. Y el perfil no es solo físico, es funcional. Los guardianes aparecen allí donde se ejerce la autoridad. Puertas, peajes, edificios administrativos. Están ligados a la supervisión, a la regulación, al control, no al combate, no al trabajo pesado, a vigilar, a evaluar, a decidir quién pasa y quién no. Y se les confiaba ese papel porque no colocas a cualquiera en una puerta si no confías plenamente en él. Un guardián ve todo, aprende nombres, reconoce patrones, sabe quién miente, quién está desesperado, quién intenta contrabandear. Un guardián corrupto puede arruinar una ciudad más rápido que un ejército. Así que los guardianes no solo eran grandes, eran fiables, tal vez incluso incorruptibles, elegidos por algo más que su presencia física, o criados para ello. Ese pensamiento me quita el sueño. Porque si los guardianes eran una población, un grupo distinto con rasgos propios, entonces, ¿de dónde venían? ¿Cómo se sostenían? Y cuando desaparecieron, ¿a dónde fueron? La arquitectura permanece, las fotografías permanecen, las leyendas permanecen. Pero los guardianes ya no están. Y a continuación miramos qué más dejaron atrás. No edificios, no historias, objetos, artefactos que descansan en los sótanos de los museos con etiquetas que no terminan de encajar. Los museos son lugares extraños. Los objetos expuestos cuentan una historia. Los que están en almacén cuentan otra. Aprendí eso unos 6 meses después de empezar mi investigación, cuando un contacto en un museo regional de Austria aceptó mostrarme su colección del sótano. Ella los llamó objetos sin catalogar. Cosas que no encajaban en el relato de ninguna exposición actual, y por eso nunca subían a las salas. No estaba preparado para lo que encontré. El primer objeto era una silla, roble, pesada, construcción sólida, claramente antigua. La madera tenía esa pátina profunda que solo el tiempo puede crear. La altura del asiento medía 72 centímetros, casi el doble de lo esperable. Me senté, y mis pies quedaron colgando como los de un niño. Mi espalda no alcanzaba el respaldo. Los apoyabrazos me quedaban a la altura de los hombros. Y la etiqueta del museo decía, trono decorativo, uso ceremonial, origen incierto. Decorativo, ceremonial. Pero los apoyabrazos contaban otra historia. La madera estaba suavizada por surcos donde las manos se habían apoyado una y otra vez, miles de veces. El asiento estaba hundido en el centro, comprimido por el peso a lo largo de los años. No un día, no un desfile, uso diario. Esto no era un objeto ceremonial, era mobiliario. Alguien vivía en esa silla, alguien mucho más grande que yo. El segundo objeto era un escritorio. Misma madera, misma pátina, misma escala imposible. La superficie de escritura estaba a 95 centímetros del suelo, casi a la altura del pecho de un adulto moderno. Los tiradores de los cajones estaban colocados de forma que había que alzar el brazo para abrirlos. Y había una silla a juego. Una silla de verdad, hecha para ese escritorio. Las mismas proporciones sobredimensionadas, las mismas superficies gastadas, las mismas marcas del uso cotidiano. La etiqueta decía, mobiliario administrativo, posible utilería teatral,
siglo XVIII. Utilería teatral. Un prop hecho de roble macizo, con herrajes de hierro forjado a mano, construido para durar y desgastado como si hubiera servido a alguien durante décadas. Luego encontré el tercer objeto y algo dentro de mí se movió. Era una herramienta, sencilla, de mano, parecida a un punzón grande o a una lesna. El mango estaba envuelto en un material endurecido por la edad, pero la forma seguía clara. El agarre requería una mano casi el doble de grande que la mía. La levanté, o lo intenté. Mis dedos no podían cerrarse correctamente alrededor del mango. El equilibrio se sentía mal para la longitud de mi brazo. Usarla durante más de unos minutos me habría agotado. Pero alguien la había usado. Se veía en el desgaste. El mango había sido moldeado por una palma. La herramienta había sido sujetada, trabajada, dependida una y otra vez por alguien con manos que no puedo imaginar sin forzar a mi cerebro a estirarse. Le pregunté a mi contacto por esos objetos. ¿De dónde venían? ¿Cómo habían acabado allí abajo? No lo sabía. Los registros de adquisición eran vagos, palabras sueltas, etiquetas vacías, donado, transferido, recuperado, sin detalles, sin una procedencia verificable. Solo objetos que no encajaban, guardados donde nadie hiciera demasiadas preguntas. Y no era solo este museo. He visto objetos similares en catálogos de subastas. Silla antigua sobredimensionada, origen desconocido. Escritorio de gran escala, posiblemente un encargo a medida. Las mismas descripciones. El mismo lenguaje prudente, la misma negativa a decir lo que los ojos ya ven. Los objetos existen, son físicos, son reales, pero hemos construido a su alrededor un marco de negación, ceremonial, decorativo, teatral, cualquier cosa menos lo obvio. Y a continuación, afrontamos qué pasó con el propio registro, porque los artefactos no solo fueron ocultados, la documentación fue destruida. Yo quería una línea limpia, una cadena clara de pruebas, documentos que llevaran a otros documentos, archivos que respaldaran lo que mostraban las fotografías, un rastro que pudiera seguir desde las puertas hasta los guardianes y más atrás aún. No fue eso lo que encontré. Lo que encontré fueron huecos, vacíos, ausencias tan constantes que no podían ser accidentes. El primer vacío apareció en Alemania, en un archivo regional que supuestamente conservaba los registros municipales del siglo XVIII. Solicité todo lo relacionado con la administración de las puertas, libros de peajes, registros de control, listas de personal, expedientes laborales, cualquier cosa que pudiera nombrar a quienes trabajaban en las entradas de la ciudad. El archivero se disculpó. Esos archivos se reorganizaron en 1895, me dijo. Mucho se perdió en el proceso, perdido durante una reorganización. Luego escuché la misma historia en Inglaterra. Una oficina de archivos del condado había trasladado sus fondos a un repositorio central en 1923. Grandes partes se dañaron durante el transporte. Y esas partes dañadas resultaron ser, precisamente, todo lo relacionado con el funcionamiento de las puertas antes de 1800. En Ohio, el juzgado que yo había medido sufrió un incendio en la sala de archivos en 1901. El fuego destruyó exactamente una categoría de documentos, los registros de personal de los primeros 50 años del edificio. Ese fue el momento en que dejé de creer en las coincidencias. El patrón era demasiado preciso, demasiado limpio, demasiado quirúrgico. Incendios, inundaciones, reorganizaciones. Siempre golpeaban el mismo tipo de material. Registros administrativos, archivos de personal, listas de salarios, turnos de servicio, cualquier cosa que pudiera dar nombres, describir cuerpos, documentar quién trabajaba realmente en esos espacios. Los edificios sobrevivieron, las fotografías sobrevivieron, incluso algunos objetos sobrevivieron. Pero el papeleo, el tejido conectivo que haría encajar toda la imagen, había desaparecido. Así que empecé a seguir los propios vacíos. ¿Cuándo ocurrieron? ¿Quién autorizó las reorganizaciones? ¿Qué se listó exactamente como dañado?
¿A dónde fueron los materiales después de ser retirados? Las respuestas fueron peores de lo que esperaba. La mayor parte de la destrucción cayó dentro de la misma ventana temporal, unos 50 años, aproximadamente entre 1880 y 1930. Un periodo de modernización acelerada en Europa y América. Nuevos gobiernos, nuevas burocracias, nuevos sistemas para ordenar el pasado y, aparentemente, nuevas decisiones sobre qué podía contener ese pasado. Un solo documento sobrevivió por accidente. Una carta de 1897, escrita por un funcionario municipal alemán a su homólogo de una ciudad vecina. Hacía referencia a la directiva y pedía orientación sobre qué materiales debían priorizarse para su retirada. Retirada, no preservación. Retirada. La carta no decía qué directiva era. No nombraba a quien la había emitido. Pero el lenguaje era inconfundible. Alguien estaba ordenando a los funcionarios locales eliminar ciertos registros, y lo estaban haciendo de forma coordinada, entre ciudades, entre jurisdicciones. La respuesta a esa carta falta, por supuesto. Intenté encontrar la directiva en sí. Busqué en archivos de 4 países. Contacté con historiadores especializados en ese periodo exacto. Nada. O nunca existió en papel, o cada copia fue destruida junto con los registros cuya eliminación ordenaba. Y ahí es donde el rastro se enfría. No porque se acabe la evidencia, sino porque alguien se aseguró de que así fuera. Las puertas siguen en pie. Las fotografías siguen existiendo. Los artefactos siguen en los sótanos de los museos. Pero la historia que los conecta, la parte que confirmaría quiénes eran esas personas, cómo se las llamaba y por qué existía el sistema, ha sido arrancada. Y a continuación nos detenemos. Respiramos. Y hacemos la pregunta más difícil de todas. ¿Qué sabemos realmente? Necesito ser honesto contigo. No sé qué he encontrado. 10 meses de investigación, miles de kilómetros recorridos, cientos de fotografías examinadas, decenas de puertas medidas. Y aquí estoy, en una habitación alquilada en una ciudad que no voy a nombrar, preguntándome si he descubierto algo real, o si he construido una fantasía elaborada a partir de fragmentos dispersos. Aquí dejo de recopilar. Aquí dejo de apilar pruebas como ladrillos. Aquí empiezo a preguntarme qué significa todo esto. Los hechos, por sí solos, son simples. Existen puertas antiguas con proporciones que no encajan con la ergonomía humana moderna. Fotografías del siglo XIX muestran figuras cuya escala no coincide con la de quienes las rodean. Artefactos reposan en los sótanos de los museos con etiquetas que no explican nada. Y los registros han sido eliminados de forma sistemática en varios países, dentro de una ventana temporal muy estrecha. Esos hechos son reales. Los he verificado yo mismo. He tocado la piedra, he sostenido los objetos, he mirado las fotografías hasta que me dolían los ojos. Pero los hechos no se interpretan solos. La misma evidencia que sugiere guardianes podría sugerir algo completamente distinto. Modas arquitectónicas, trucos ópticos, incompetencia burocrática, 100 explicaciones ordinarias que no exigen reescribir la historia. Las he considerado todas, y ninguna encaja. La moda arquitectónica no explica por qué las mismas proporciones aparecen en edificios que no tuvieron contacto significativo entre sí. Las ilusiones ópticas no se repiten de forma consistente en decenas de fotografías tomadas por personas distintas, en décadas distintas, en lugares distintos, produciendo siempre el mismo tipo de escala imposible. Y la incompetencia burocrática no borra la misma categoría de documentos, operaciones de puertas, listas de personal, archivos administrativos, en continentes distintos dentro del mismo tramo de tiempo. Las explicaciones mundanas exigen más coincidencias que la extraña, pero la extraña exige algo más difícil: aceptar que el pasado puede estar incompleto. No necesariamente falso, no necesariamente erróneo, simplemente incompleto. No estoy diciendo que gigantes antiguos construyeran una civilización secreta,
No estoy diciendo que exista un único titiritero ocultando la verdad durante siglos. Esas son historias limpias. Resultan satisfactorias porque traen villanos, habitaciones secretas y revelaciones dramáticas. La vida real casi nunca es así de ordenada. Lo que sugiero es más simple y más inquietante. No sabemos lo que no sabemos. El registro histórico tiene huecos. Algunos se forman de manera natural. Otros fueron creados a propósito. Y la evidencia física, las puertas, los corredores, el mobiliario sobredimensionado, las herramientas, apunta a algo que no encaja cómodamente dentro de nuestro marco actual. Tal vez los guardianes fueron reales. Tal vez eran una población de humanos inusualmente grandes que desempeñaban funciones administrativas específicas hasta que desaparecieron o se diluyeron entre los demás. Tal vez eran simbólicos. Tal vez la altura era una metáfora, una forma antigua de describir autoridad, tomada literalmente por generaciones posteriores que ya no entendían el contexto original. O tal vez la respuesta es algo que ni siquiera he considerado, algo que sería obvio si pudiera leer los documentos que fueron destruidos. No lo sé. Y permanecer dentro de esa incertidumbre es más difícil que perseguir cualquier respuesta, porque a las puertas no les importa lo que yo crea. Siguen en pie igual que lo han estado durante siglos, esperando, pacientes, indiferentes a mi confusión. Y en lo que sigue, volvemos a lo que sobrevive. Porque incluso sin documentos, incluso sin certeza, algo permanece. La piedra no miente. Puedes quemar documentos. Puedes mal etiquetar objetos. Puedes reorganizar archivos hasta que nada conecte con nada. Pero no puedes desquemar la piedra. Las puertas siguen ahí. Y la piedra no miente. Así que volví a las mediciones. No a las leyendas. No a las fotografías. No a los registros mutilados. Solo a las estructuras físicas. A las cosas que no se pueden editar, reescribir ni convencer de que signifiquen otra cosa. Construí una base de datos. 47 puertas en 12 países. Cada medida que pude tomar. Alturas de los vanos. Anchuras de los umbrales. Posición de las bisagras. Patrones de desgaste. Dimensiones interiores de los espacios más allá. Y los resultados no fueron sutiles. Fueron innegables. Altura media de las puertas, 4,3 metros. Desviación estándar, menos de 15 centímetros, repartidos entre 12 países y 3 siglos de supuestas fechas de construcción. Eso no es casualidad. Eso es especificación. Las normas de construcción modernas varían enormemente de un lugar a otro. Una puerta en Alemania sigue criterios distintos a una en Inglaterra o en Ohio. Cambian los gustos culturales, cambian los materiales, cambian las herramientas, cambian los artesanos. Todo cambia, excepto estas puertas. Luego están las bisagras, que cuentan exactamente la misma historia. Altura media de montaje 2,75 metros, desviación estándar 8 centímetros. Como si cada herrero que forjó cada bisagra estuviera trabajando a partir del mismo plano, incluso cuando estaban separados por océanos y generaciones. Los patrones de desgaste en los umbrales también coinciden. Erosión centrada, bordes extrañamente intactos, profundidad constante que sugiere una distribución de peso similar, repetida durante lapsos de tiempo parecidos. No 1000 pies al azar, algo regular, algo predecible. Mostré los datos a una historiadora de la arquitectura. Se quedó mirando los números durante mucho tiempo. «Esto no tiene sentido», dijo por fin. Le pregunté qué haría que lo tuviera. No respondió. Los interiores eran igual de consistentes. Medí las contrahuellas de escaleras en 19 edificios conectados a las puertas. Altura media, 27,4 centímetros. Desviación estándar, 1,2 centímetros. Las escaleras modernas rondan los 17 a 18 centímetros. Estas no estaban hechas para nuestras piernas. Estaban hechas para una zancada más larga, para un cuerpo más alto, para alguien a quien nuestras escaleras le parecerían estrechas, incómodas, diseñadas para un movimiento demasiado pequeño.
Las manillas de las puertas en esos edificios promediaban 142 centímetros desde el suelo. El estándar moderno está entre 90 y 100 centímetros, casi medio metro de diferencia, y cada vez que añadía un nuevo dato, la conclusión se desplazaba en la misma dirección. Estos espacios estaban construidos para seres de 250 a 270 centímetros de altura, entre 8 y 9 pies, proporcionados, coherentes. No una puerta, no un edificio. 47 puertas, 19 interiores, 12 países. El mismo estándar invisible, la misma lógica de diseño, la misma caligrafía grabada en piedra y madera. Luego coloqué las fotografías junto a las mediciones. Las figuras que había señalado, las que parecían demasiado altas, encajaban perfectamente en la arquitectura. Su alcance coincidía con la altura de las manillas. Su escala coincidía con las escaleras. El espacio sobre sus cabezas coincidía con las alturas de los techos. De pronto, los edificios dejaron de sentirse sobredimensionados por grandeza. Se sentían correctamente dimensionados para quienes estaban destinados a servir. Puesta una cosa junto a la otra, la evidencia pesa. No porque una sola pieza lo pruebe todo, sino porque todas apuntan en la misma dirección. La piedra sobrevivió. Las proporciones sobrevivieron. Sea cual sea la verdad, sigue incrustada en los umbrales, en los anclajes de las bisagras, en los escalones gastados. Solo hay que medirla. Y en lo que sigue, afrontamos las dos explicaciones de frente. Porque la evidencia admite más de una interpretación, y la honestidad exige examinarlas ambas. Me han acusado de creer demasiado. También de creer demasiado poco. Ambas críticas fallan el punto. No persigo creencias, persigo comprensión. Y comprender significa sostener más de una posibilidad en la mente al mismo tiempo, incluso cuando esas posibilidades chocan entre sí. Así que voy a exponer ambas explicaciones con justicia, completas, y luego dejamos que la evidencia hable. Explicación A. Los guardianes fueron reales. Existió una población de humanos inusualmente grandes. No eran accidentes raros ni curiosidades aisladas. Eran lo bastante consistentes como para que la arquitectura se diseñara a su alrededor. Fueron seleccionados o criados para funciones concretas. Guardianes de puertas, administradores, ejecutores del orden. Su sola presencia física los hacía ideales para puestos donde se requería autoridad sin recurrir constantemente a la violencia. No eran anomalías dispersas, eran un sistema, desplegado a lo largo de un territorio amplio. Quizá el que en los mapas antiguos se llamaba Tartaria. Colocados en puertas, puestos de control y centros administrativos, integrados en una red de control que podía extenderse miles de kilómetros. Luego el sistema colapsó. Guerra, enfermedad, convulsiones políticas, o algo que aún no sabemos nombrar. Tras ese colapso, los guardianes desaparecieron, y quienes heredaron su infraestructura tuvieron motivos para borrarlos. Negar que hubieran existido, reescribir la historia alrededor de una ausencia. Las puertas permanecieron porque no puedes demolerlo todo. Las fotografías sobrevivieron porque no todas fueron identificadas, reunidas y destruidas. Los objetos resistieron porque los museos son enormes, los almacenes caóticos y los registros nunca son perfectos. Pero el rastro en papel fue eliminado, de forma sistemática, deliberada, dentro de una ventana temporal muy estrecha. Esa es la explicación A. Explicación B. Los guardianes fueron símbolos. La arquitectura sobredimensionada siempre ha sido un lenguaje de poder. Las puertas no se construyeron para personas grandes, sino para hacer que las personas normales se sintieran pequeñas, para proyectar autoridad, para intimidar a quien se acercara. Las medidas coherentes no reflejan una población de gigantes, sino un lenguaje de diseño compartido, un vocabulario que se difundió por comercio, conquista e intercambio cultural. Los constructores copiaron a otros constructores, surgieron estándares. Las proporciones se repitieron porque funcionaban como intimidación, no porque encajaran con cuerpos reales.
Las fotografías serían distorsiones de perspectiva, individuos mal identificados, el cerebro humano encontrando patrones donde no los hay. Las figuras altas serían personas normales captadas a distancias extrañas, con cámaras imperfectas en condiciones imperfectas. Los objetos serían ceremoniales, decorativos, encargos de mecenas ricos que querían mobiliario sobredimensionado como símbolo de estatus. Las marcas de uso serían reales, sí, pero producto de generaciones de personas de tamaño normal, usándolos de maneras poco habituales, no de un único dueño de tamaño excepcional. Y los archivos perdidos serían coincidencias, guerra, incendios, burocracia torpe. El siglo XIX fue caótico. Los archivos se trasladaron, se descuidaron, se perdieron. Los desastres ocurrieron en todas partes. Esa es la explicación B. He convivido con ambas explicaciones durante meses, y he llegado a esta conclusión. La explicación B exige más coincidencias que la explicación A. Para aceptar B, hay que creer que medidas idénticas aparecieron una y otra vez en lugares sin conexión directa, que patrones de desgaste que sugieren cuerpos grandes fueron creados por cuerpos pequeños, que docenas de leyendas locales no relacionadas inventaron la misma idea en los mismos lugares asociados al mismo tipo de estructuras, y que los registros se destruyeron por accidente de la misma forma en el mismo periodo, apuntando una y otra vez al mismo tipo de información. Eso no es escepticismo, eso es fe en la coincidencia. Pero no estoy aquí para decirte qué creer. La evidencia está ahí. Las mediciones son reales. Las fotografías existen. Y en lo que sigue, nos alejamos por completo de la evidencia porque, fueran lo que fueran los guardianes, significaban algo. Y ese significado importa. Olvidemos por un momento las medidas. Olvidemos las fotografías, los artefactos, los registros perdidos. Y hagamos una pregunta más simple. ¿Qué significa estar en una puerta? He pensado en esto durante semanas, en la función de un guardián, no en los detalles físicos, sino en la idea. ¿Para qué existían? Un guardián es un umbral, no solo alguien que está parado en un umbral, sino un umbral en forma humana. El punto donde un mundo se encuentra con otro, donde lo de afuera se vuelve adentro, donde un desconocido se convierte en invitado, o sigue siendo un desconocido. Todas las culturas tienen una versión de esta figura. El portero de un club, el agente de migración en una frontera, la recepcionista que decide si alguna vez llegarás a ver a la persona que viniste a buscar. Fingimos que estos roles son pequeños, administrativos, burocráticos. No lo son. El guardián decide quién pertenece. Piensa en lo que eso significa, no como política, no como papeleo, sino como experiencia vivida. Te acercas a una puerta. Alguien está allí, y en ese instante, tu futuro está en sus manos. Pasas, esperas, te das la vuelta. El juicio del guardián se convierte en tu realidad. Ahora imagina que ese guardián mide una cabeza más que cualquier persona que hayas visto, más ancho, más imponente, no abiertamente amenazante, simplemente innegable. Un hecho físico con el que no se discute. A alguien así no lo cuestionas, no negocias como lo harías con un funcionario común, no pruebas suerte. Aceptas la decisión, porque su sola presencia hace que resistirse se sienta absurdo. Eso es poder sin violencia, autoridad sin debate, control que no necesita castigo, porque casi nunca necesita ponerse a prueba. Tal vez eso era todo lo que fueron los guardianes. Símbolos hechos carne. La abstracción de la ley y el orden convertida en cuerpo. Porque toda sociedad, en algún nivel, quiere que la autoridad se sienta real, no solo escrita en papel. Una puerta sin guardián es solo un agujero en un muro. Una puerta con guardián es un mensaje. Alguien observa, alguien decide, alguien recuerda. Pero hay algo que me persigue. Los símbolos no desgastan surcos en la piedra. Los símbolos no necesitan sillas construidas con especificaciones imposibles.
Los símbolos no dejan marcas de pulgar gastadas en mangos de herramientas. La idea de un guardián no requiere puertas de 4,3 metros de altura. Algo real sí. Tal vez los guardianes fueron ambas cosas, seres reales y luego símbolos. Una población que existió y luego desapareció, dejando historias que crecieron más grandes que la verdad. Porque eso es lo que hace la memoria cuando pierde los detalles. O tal vez los símbolos vinieron primero. Y en algún lugar, de alguna manera, alguien decidió hacerlos reales. Construir la arquitectura antes que los cuerpos que la ocuparían. Tallarle espacio a los guardianes. Y luego encontrar, o crear, seres para llenar ese espacio. No sé cuál posibilidad me perturba más. Pero sé esto. Las puertas no fueron construidas para nadie inexistente. La piedra no se talla sola. Las medidas no se repiten en continentes distintos por accidente. La infraestructura no se extiende tan lejos sin un propósito. Alguien estuvo en esas puertas. Y cuando fueron eliminados, o murieron, o se desvanecieron en mito, las puertas permanecieron. Esperando. Aún moldeadas para cuerpos que ya no las atraviesan. Y en la sección final volvemos al inicio. A la puerta en el borde del pueblo. Y a la pregunta que no me suelta. Regresé a la primera puerta. La de Europa Central. La piedra oscura. Las marcas de arañazos a 3 alturas por encima de mi cabeza. La anciana que dijo, los guardianes. Como si estuviera hablando del clima. Me quedé allí 1 hora mientras el sol se ponía. La gente pasaba, locales, turistas, niños en bicicleta. Nadie miró hacia arriba, nadie se detuvo. La puerta era solo parte del fondo, algo que atraviesas sin ver de verdad. Vi a una mujer empujar un cochecito bajo el arco. La piedra se elevaba casi 3 metros por encima de su cabeza, y ella no lo notó. ¿Por qué lo haría? Es solo una puerta vieja. Todos los pueblos tienen algo así, pero yo sí lo noté. Noté las proporciones. La altura de la manija que ella no podía alcanzar sin estirarse. El umbral gastado en el centro. El nicho alto en la pared interior. El que tiene 4 agujeros de montaje que alguna vez sostuvieron algo que ya nadie puede nombrar. La puerta no ha cambiado. Nosotros sí. Hemos aprendido a caminar por espacios que no fueron construidos para nosotros. Y nunca preguntar por qué se sienten ligeramente equivocados. Hemos aprendido a llamar grandiosos a los edificios antiguos y detenernos ahí, como si eso explicara algo. Hemos aprendido a archivar a los gigantes como cuentos de hadas y nunca preguntarnos si los cuentos recuerdan algo real. El olvido es casi completo. Casi. Porque tú sigues aquí, leyendo esto, haciéndote las mismas preguntas que yo me he hecho durante 1 año. No tengo respuestas limpias para ti. Ojalá las tuviera. No puedo decirte exactamente quiénes fueron los guardianes. No puedo probar que existieron de la forma en que la gente exige pruebas. No puedo explicar por qué se destruyeron los registros. ¿Quién lo autorizó? ¿O qué pasó con los cuerpos que alguna vez encajaron en estos espacios? Pero sí puedo decirte lo que he visto. Puertas que no encajan con nosotros. Interiores construidos a una escala que no podemos explicar fácilmente. Fotografías con figuras que no deberían estar allí. Y aún así están. Artefactos escondidos en sótanos, envueltos en etiquetas diseñadas para terminar la conversación antes de que empiece. Registros borrados siguiendo patrones demasiado precisos para atribuirlos a la mala suerte. Y leyendas. Siempre las mismas leyendas, en culturas que nunca se tocaron, en lenguas que no comparten raíces. Ellos estaban allí para que nosotros pudiéramos pasar. No sé qué significa esa frase, pero sé que significa algo. Así que esto es lo que quiero que hagas. La próxima vez que pases por una puerta antigua, de verdad antigua, de esas de piedra oscura, con umbrales gastados y proporciones que se sienten apenas fuera de lugar, detente un momento. Mira hacia arriba. Mira dónde están las manijas. Mira qué tan alto se eleva el arco. Mira el desgaste en el centro del umbral. Y pregúntate qué tipo de movimiento creó ese patrón.
Pregúntate por qué la entrada se eleva tanto sobre tu cabeza. Pregúntate para quién fue construida. Los guardianes quizá ya no estén. Pero las puertas siguen aquí. Siguen en pie. Siguen esperando. Y si miras con suficiente atención, si mides con suficiente cuidado, todavía cuentan la historia. La única pregunta es si estamos listos para escucharla. ¿Qué piensas tú? Déjalo en los comentarios. Cuéntame qué has notado. ¿Qué puertas has cruzado sin verlas realmente? Porque yo no he terminado de hacer preguntas. Y algo me dice que tú tampoco. ¿Desde dónde estás viendo este video? Escribe en los comentarios de qué ciudad o país eres. Nos encantaría saber quién nos acompaña. Comparte tus pensamientos, observaciones o preguntas. Cada comentario es importante. Y no olvides suscribirte para no perderte los próximos videos. Juntos estamos creando una comunidad de exploradores curiosos.